Un saludo cordial nuevamente, una vez más, los que nos están mirando por este medio, y a la vez también para saludar a los hermanos de la primera iglesia bíblica bautista de la ciudad de Cajamarca. Hoy vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 17, y lo vamos a hacer hasta el versículo 13. Mateo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. En este capítulo de Mateo se está refiriendo a la transfiguración del Señor Jesucristo. Ah, es uno de los acontecimientos clave en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue la única ocasión en que su gloria, velada en carne humana, se dejó ver, como dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Transfigurarse. Transfigurarse también es sinónimo con la palabra castellana metamorfosis. Y metamorfosis quiere decir un cambio que viene desde adentro. Esta gloria no fue un reflejo de una luz externa, más bien fue la revelación de la gloria interna. Esta misma palabra se utiliza también en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, también se menciona esta palabra. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. 4 puntos vamos a hablar para este tema de Mateo capítulo 16, del 1 al 13, el Rey en su gloria. Los participantes, los propósitos. 3, el peligro. Y 4, la perplejidad. Bien, entonces vamos a ver cuántos fueron los participantes en este evento de la transfiguración. Pues notamos que son 7 los participantes en esta transfiguración. Está Cristo, está Pedro, está Jacobo, está Juan su hermano, está Moisés, está Elías y Dios mismo. Ahí están los 7. Notamos que Jacobo y Juan, que eran hermanos, Jacobo y Juan, tuvieron 3 experiencias
especiales. Aquí vemos en la transfiguración, también vemos en la casa de Jairo, como está en Marcos capítulo 5, versículo 37, y también vemos a ellos dos en el jardín de Getsemaní, en capítulo 26 del 36 al 46. Entonces, en cada oportunidad, Jesús les enseñó una nueva lección acerca de sí mismo. Recordemos que Jacobo y Juan fueron hijos de Zebedeo, según Mateo capítulo 4, versículo 21. Entonces, los participantes, siete, el número siempre que hablamos, el número perfecto. Bien, ahora notamos los propósitos. Notamos aquí que la transfiguración fue ante todo un cuadro del reino venidero. Nos está dando a entender eso. ¿Por qué? Porque Pedro acababa de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Ahí en el capítulo 16, versículo 16, Pedro estaba diciendo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, él está diciendo que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, él había aprendido la verdad respecto a su próxima muerte, como notamos nosotros ahí en el capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿no? Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Que notamos también casi el mismo pensamiento en los versículos siguientes del texto que estamos dando este análisis. Entonces, tal vez Pedro mismo y los demás discípulos se preguntaban si el Señor Jesucristo va a morir en la cruz, entonces ¿qué va a pasar con las promesas, eh, del, con las promesas del reino? Pues es algo que dijeran, pero si Él muere y nosotros entonces ¿qué? ¿Se cumplirán? ¿Serán verdad? Entonces, el Señor Jesucristo en la transfiguración les está asegurando que su palabra va a permanecer de una manera firme y que el reino vendría. ¿No? La escena en realidad es un cuadro del reino. Notamos ahí Cristo glorificado. Notamos los tres apóstoles representando al Israel redimido. Notamos a Moisés representando a los santos que murieron en Cristo. Elías representando a los santos que fueron arrebatados, por cuanto Elías no murió, fue arrebatado. Y las multitudes al pie del monte representando a otras naciones. Entonces, otro propósito fue fortalecer a Cristo para su sufrimiento. Moisés y Elías hablaban con él respecto a su próxima partida, ¿no? Entonces, el éxodo en Jerusalén, como dice Lucas 9, versículo 30 y 31. Ahí dice, en este versículo dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Notamos ahí también la voz del Padre que viene como otro aliento al Señor Jesucristo, al Hijo. También notamos ahí que fue para los discípulos tanto enfrentarse a la separación del Señor como experimentar su sufrimiento y muerte. Bien, luego vemos el peligro. Capítulo 17, notamos que también Pedro habla desde un punto de vista carnal, ¿no? Le tienta a Jesús para alejarlo de la cruz, ¿no? Le dice, hagamos, en el versículo 4, hagamos pues 3 enramadas.
Y ahí ya no le arrepiente Cristo, le arrepiente el Padre. Le dice, a él oíd, le dice en el verso 5. ¿No? Entonces es todavía el mensaje de Dios, porque Cristo es la última palabra. A él oíd, a Cristo Jesús. Cristo es la última palabra de Dios a nosotros los hombres, como notamos aquí en el libro de Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Ahí dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces la última palabra de Dios a los hombres, la última palabra de Dios a la ley de Moisés y a los profetas Elías. Porque ahí dice Lucas capítulo 24, verso 27, dice lo siguiente. Dice en el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, o sea, de Cristo, decían. Y en el verso 44 dice, él y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Eso es lo que estamos notando. Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Elías. Nosotros notamos en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y en Hechos 10, 43, dice lo siguiente, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. El versículo 8 de Mateo 17 es muy interesante cuando dice ahí, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esta es la actitud que el cristiano debe tener, solo. La relación, tú y Dios. Cada uno es personal. El último punto es la perplejidad. En los últimos versos que hemos leído en el libro de Mateo, vemos nosotros que ellos le preguntan, le preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos están descendiendo de la montaña, refiriéndose justamente a Malaquías capítulo 3, versículo 1, y el capítulo 4 del 5 al 6, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. O sea, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor Jesucristo afirma que Juan el Bautista cumplió estas promesas y las cumplió en espíritu, porque cuando nosotros leemos el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, justamente en el anuncio de nacimiento de Juan el Bautista, ahí dice, e irá delante de él, del Señor Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto está afirmando que Juan el Bautista cumplió estas promesas en espíritu, que Elías mismo vendría. Sabemos, según la profecía, la escatología, hablando aquí de que también antes de que venga el reino, pues su reino en el futuro, pues también aparecerá Elías.
Bueno, eso es motivo de otra explicación. Bueno, gracias por habernos escuchado. Es importante motivarles a que ustedes, la relación es ustedes y Cristo, personal, es una relación personal. Alguien más no va a ser intermediario tuyo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A todos los que nos escuchan les animamos, pongan la fe en el Señor Jesucristo, crean en el Señor Jesucristo y entendamos que la relación es una relación muy personal. Gracias por habernos escuchado y esperamos volvernos a ver en otro momento nuevamente. Dios los bendiga.